Orando con el Señor, buscando la palabra de lo que íbamos a enseñar este domingo, a compartir este domingo, me regresó a una enseñanza muy básica, pero que tiene mucho sentido en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Quiero hablar de la fe, ¿verdad? De una fe activa, de una fe práctica, de una fe real, alcanzable, genuina, y no de una falsa creencia o una falsa fe, porque existen falsas fe. Y la falsa fe lo ves en la gente que comienza y no termina, ¿verdad? Siempre he dicho, preferible que termines bien, aunque comiences mal, ¿verdad? A que comiences muy bien y termines mal. Entonces, ¿de qué sirve lo que comienzas si no lo concluyes? Amén. Entonces, la Biblia es muy exacta en ese sentido. Estamos viendo tiempos espiritualmente muy cargados, como se había profetizado desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús nos advirtió. El fin de esta generación de la que parecemos tú y yo va a llegar cuando se manifieste una serie de características. Hablaba de egoísmo, hablaba de desenfreno como los tiempos de Noé, hablaba de rebeldía, hablaba del avance tecnológico, hablaba de falsas dogmas y doctrinas, ¿verdad? E inclusive hablaba de muchos anticristos, es decir, mucha gente que se levanta, ¿verdad?, diciendo que tienen la verdad, llámese religiones o llámese líderes religiosos. Estamos viviendo tiempos difíciles, espiritualmente hablando, y lo espiritual, amado hermano, tiene mucho que ver con la persona. Yo siempre les he dicho, apunten eso, hay tres divisiones, ¿verdad? El mundo físico, el mundo celestial y el mundo espiritual. Mundo físico, celestial y espiritual. Así como hay en el ser humano un cuerpo, un alma y un espíritu. Esto es tridimensional, dile a tu hermano, es tridimensional. Las tres dimensiones en la persona actúan con las tres dimensiones en el mundo, ¿verdad? Celestial, espiritual y físico. Y esto hace que la gente tenga impactos en su vida. Si hablamos de Jesús, ¿verdad? Hablamos que Jesús expulsó muchos espíritus, muchos demonios de la gente, ¿verdad? Recordando el endemoniado ganadero, fue uno de ellos, el muchacho de epilepsia que fue liberado, la muchacha que fue liberada. Jesús liberaba mucha gente en un terreno espiritual. Pero déjame decirte que ese tiempo de Jesús sigue activo al día de hoy, y hoy mucha gente sigue enrolada en el lado equivocado, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Lo más triste de esto no es de la gente que está fuera del conocimiento de Dios, sino el tema de hoy tiene que enfocarse en la gente que está enrolada dentro del conocimiento de Dios, y eso te involucra a ti y a mí. ¿Ah? Los de afuera, pues diles, pues, lo están viviendo, lo están sufriendo, pero son ignorantes. Pero nosotros que estamos aquí nos estamos ya documentando, nos estamos ilustrando de la verdad de Dios, pues suena duro y suena doloroso el que, a pesar de conocer la palabra de Dios, nos empeñemos, amados hermanos, no entendamos y sobre todo ignoremos, ¿verdad?, de esto que dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad?, sino contra toda potestad, ¿verdad?, de maldad en las regiones celestes. Así que de esto vamos a enfatizar un poquito el día de hoy, y quiero agarrar un personaje, ¿verdad?, para hablar de fe, que leyendo el Antiguo Testamento, terminando de leer Pentateuco, empieza el libro de Josué. El libro de Josué se sitúa una vez que Moisés muere, ¿verdad? Moisés venía de traer al pueblo de Dios de cautivo de Egipto y lo llevaba a la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios ofrecía a los israelitas. Y cuando muere Moisés, lo sustituye por órdenes de Dios Josué, ¿verdad? Y Josué envía espías para poder divisar lo que Dios les había entregado. Es decir, se quedó del otro lado y dijo, antes de llegar así abruptamente, ¿verdad?, mando espías y veo de qué se trata, cómo está la situación para hacer una estrategia. Manda 2 espías,
Y estos espías se encuentran en una de las primeras ciudades de las 7 que componían Canaán, que es la tierra de Jericó, ¿verdad? ¿Han oído de Jericó? Jericó significa lugar de murallas altas. Dile a tu hermano, lugar de murallas altas. Que era lo que impedía que el pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tomara posesión de las promesas que Dios había entregado. Había una muralla. Dile, entre lo que Dios quiere darte a ti, ¿verdad? Y lo que existe, hay siempre una muralla, ¿verdad? Amén. Siempre hay una muralla por delante, ¿verdad? Y esto es Jericó. En Josué capítulo 2 leemos, ¿verdad?, el relato de una mujer y de los 2 espías. Y lo voy a leer en Josué 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim, diciéndoles, vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Y ellos entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab, y pasaron la noche ahí. Entonces avisaron al rey de Jericó, diciendo, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido, dijo, es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Persíganlos a prisa y los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino que tenían ordenados sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados, y después que salieron los persiguieron, cerraron las puertas de la ciudad. Antes de que ellos se acostaran, ella subió a la azotea donde estaban y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes. Porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y los que han hecho a los 2 reyes de los amorreos, al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora, por favor, júrenme por el Señor que, como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de la cual me darán una señal segura. Dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron, nuestra vida sea por la de ustedes hasta la muerte. Si tú no hablas de este asunto nuestro, entonces cuando el Señor nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. Luego les dijo, márchense hacia la región montañosa para que no los encuentren los que fueron tras ustedes. Escóndanse ahí 3 días hasta que hayan regresado los que les persiguen. Después seguirán su camino. Los hombres le dijeron, es decir, los espías, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en la casa de tu padre a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Sube esta palabra, cualquiera que salga fuera de las puertas de su casa, ¿verdad? Su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. También si hablas de este asunto, nosotros quedaremos libres del juramento que nos ha hecho jurar. Y ella respondió, como han dicho, así será. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón rojo a la ventana, ¿verdad? Esta es la historia, ¿verdad?, de una prostituta, de una ramera llamada Rahab, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba Rahab? Bueno, pues a vender su cuerpo por intercambios, ¿verdad? Dineros, bienes, y era una prostituta. Fíjate qué interesante.
Jericó era una muralla muy alta, pero que de ancho nada más medía 5 metros. Imagínate el tamaño de la muralla. O sea, un murallón enorme que cubría y protegía la ciudad. Los 2 espías que manda Josué, ¿verdad? El que sustituye a Moisés y con el cual Dios prometió estar, llegan a la ciudad, escalan la muralla y se encuentran con la casa de Rahab. Y ahí empieza un encuentro interesante de fe. Repite conmigo, fe. ¿Verdad? Esta mujer empieza a dialogar con ellos y empieza ella a tener una posición o una actitud. Fíjate, observa bien. Tenía una actitud ¿de qué? De cooperación, ¿verdad? Ella, siendo de la ciudad de Jericó, lo más seguro era que hubiera dicho, ¿sabes qué? Estos cuates vienen aquí a querernos conquistar y entonces dar aviso a los guardias para que atraparan a los espías, ¿verdad? Sin embargo, ella estaba bien enterada, di conmigo, bien enterada del poder del Señor y lo que el Señor había hecho para poder ayudar a su pueblo Israel. Rahab estaba muy enterada de eso y Rahab había oído comentarios también de toda la gente de Jericó que estaba asustada porque sabían que Israel se había vuelto muy poderoso porque Dios los había ayudado. Habían derrotado a 2 reyes, ¿verdad? De los amorreos poderosos, y no nada más con eso, sabía que Dios los había liberado de Egipto, de manos de Faraón, y además estaba enterada cómo Dios había abierto el Mar Rojo, pero no nada más eso, cómo Dios había abierto el Jordán a la mitad, un río cauteloso, ¿verdad?, para que pasara por seco ese pueblo de Israel. Fíjate qué interesante. Entonces, ella, de oír acerca de las maravillas del Señor, temió. Repite conmigo, tuvo un temor. Sabía el poder que había en el Señor, ¿verdad? Y ella cambió sus prioridades. ¿A quién priorizó Rahab? ¿A su pueblo o al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios. Esto es muy interesante, amado hermano. Estamos hablando de una fe activa. Déjame decirte que las personas que dicen que tienen fe y no lo muestran con sus decisiones y sus prioridades, viven un engaño, ¿verdad? Viven una falsa fe. Escucha esto, amado, porque si tú le preguntas en México a cuántas personas creen en Dios, te van a decir el más del 90% que creen en Dios. Pero sus decisiones y sus prioridades muestran que es una fe falsa, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ganar el cielo? ¿Cuántos quieren estar en una eternidad con Dios? O sea, cuando hacemos esas preguntas, toda la gente, yo. Pero hay una gran diferencia entre lo que queremos y entre lo que hacemos. Dile, hay una gran diferencia entre lo que dices creer y en lo que haces. ¿Ah? Imagínate que Rahab hubiera dicho, sí, yo creo mucho en el Señor y en el poder que ha hecho, pero entrega a los espías. ¿Dónde está su fe? O yo sí creo en el poder del Señor y en todo lo que ha hecho, pero priorizo, ¿verdad?, a mi ciudad, a mi país, a mi gente, por encima de la gente del Señor. ¿Hay fe ahí? Hay una fe falsa. Y hay mucha gente en la iglesia moderna, ¿verdad?, en la iglesia que vivimos, que sigue priorizando, ¿verdad?, a su familia, a su ciudad, a sus conveniencias, antes que al Señor. Y eso es una fe falsa. Y ahorita lo vamos a estudiar. Rahab no era una persona moral. ¿Rahab qué era? ¿A qué se dedicaba Rahab? A la prostitución. O sea, no era una persona creíble, ¿verdad? Usted es una prostituta. Sin embargo, cuando ves a Rahab, que lo menciona la Biblia, ¿por qué no puso Dios? Bueno, entraron a la caseta de los guardias y los guardias cambiaron de opinión, por eso hubiera sido como más, ¿no? Entraron a la casa de una prostituta, ¿verdad? Y déjame decirte que esta prostituta, de la cual sí ahorita lo vamos a ver en el libro de los Hebreos y en el libro de Santiago, resulta ser que fue una mujer tan mencionada que ella fue, escucha bien esto, ¿verdad?, de la línea directa de donde nace nuestro Señor Jesucristo, de Rahab, de una prostituta. Porque esta prostituta con un corazón corrupto, dile a tu hermano, con un corazón corrupto,
con un corazón sin moral, Dios la usó, ¿verdad?, para mostrar que Dios no tiene acepción de personas. Porque la fe no es la fe que nosotros creemos de una persona moral, ¿verdad?, de una persona que se conduce moralmente correcta, ¿va?, de la que dice yo no robo, yo no mato, yo no miento, ¿va?, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo hago esto, yo aquello, pero su corazón no es correcto. En cambio, el oficio de esta mujer exhibía que a pesar de ella, escucha esto, a pesar de ella, tuvo fe. Dice la Biblia que Dios escogió no lo mejorcito de la sociedad, sino a lo vil y menospreciado de este mundo, eligió Dios. ¿Para qué? Para mostrar que la fe en Dios es más poderosa que cualquier moral humana. Fíjate qué duro. Y Rahab mostró con su decisión y con su prioridad que valía la pena tener fe en Dios. Que a pesar que ella estaba situada en la muralla y veía la fortaleza de esa muralla, no se confió en sus bienes. Dile, no se confió en sus bienes, ni en su vida, ni en su posición, ni en su situación, ¿verdad? Le tuvo más valor a una fe de Dios, al temor a Dios. Y mucha gente, amados hermanos, déjenme decirles algo delicado y esto es fuerte. ¿De qué vive la prostituta? De vender su cuerpo para obtener ¿qué? ¿Verdad? Hoy en día estamos viviendo una sociedad prostituta, donde todo tiene un precio. Es muy duro hasta pensar que las amistades tienen precio. Dime cuánto tienes, te diré cuánto vales, ¿verdad? Las relaciones entre las familias tienen precios. Si a un hermano le va mejor que al otro, él tiene más poder que los demás, ¿no? Entonces se le escucha más, ¿o no? ¿Verdad? Y vivimos una sociedad prostituta, donde la Biblia se cumple una vez más que el origen, escucha bien, el inicio de todos los males en el ser humano está en el amor al dinero. Es decir, no en el dinero en sí, sino en el valor o la importancia que le da el hombre al dinero, ¿verdad? Colocándolo como lo más importante. ¿Estamos o no? ¿De dónde había obtenido su riqueza Rahab? Dile, de Jericó. Es más, la conocía hasta el rey. Le mandó llamar con los espías. Oye, Rahab, se metió unos hombres ahí. Pues imagínate, Rahab hasta sus servicios le daba. Entonces, esta mujer era una mujer que sabía, ¿verdad?, que durante muchos años había vivido, ¿por qué? Sin importar su moral, ¿verdad? Sin importar de cambiar su cuerpo, sin importar su reputación, sin importar absolutamente nada. Era una mujer que podemos decir que vivía por el dinero. Y hay personas hoy por hoy que se dicen cristianos y que para esas personas que se dicen cristianos, que tienen fe en Dios, le tienen más confianza al dinero que a Dios. Al grado que cuando, como a todos nos llega a pasar las vacas flacas, ¿verdad?, llegamos a tener carencia de dinero, es cuando más mal estamos. Y esta mujer es un ejemplo que Dios nos da en este cierre de este año, donde empieza un año de cambios, de grandes cambios, donde los últimos años antes de que regrese Jesús van a ser años de grandes pruebas. Repite conmigo, grandes pruebas. Está escrito en la palabra. Y la prueba, amado hermano, las pruebas que vienen por delante son pruebas que solamente el único recurso, la única solución para poder enfrentarlas y salir victoriosos
No va a ser el dinero. Dile, va a ser la fe. Pero una fe real. Mira, amado, estaba platicando hoy en la mañana y decimos, oye, cuando tú ves el Antiguo Testamento y puedes observar, ¿a Dios le importaba que la gente fuera a verlo? Y hay algo impresionante de parte de Dios, pero lo fuera a ver ¿cómo? ¿Sonriente? ¿Puntual? Hay algo muy peculiar. A Dios le interesaba que la gente lo fuera a ver sin las manos vacías. ¿Por qué? ¿Era un Dios interesado? ¿Le importaba el dinero a Dios? Pues es el dueño de todo. A Jesús lo fueron a ver, amado hermano. Magos, no son tres, dile a tu hermano, no son tres, no te equivoques, que no te engañe la tradicional. Y no traen un elefante, un camello y un caballo. Y no se llaman mechorgas para bautizar, la Biblia no habla nada de eso. Esos son cuentos de la Iglesia Católica. La Biblia habla que eran magos. La palabra magos viene de la palabra magí, que significa astrólogos, que venían siguiendo una estrella, ¿verdad? Enviados por Dios para señal, para encontrar al Salvador del mundo. ¡Qué hermoso! La estrella de la mañana es Jesús. Y esa estrella se paró exactamente ¿dónde? En el nacimiento de Jesús. Ahí mismo. ¿Cómo llegaron esas personas? ¿Con las manos vacías? Y ahí sí lo aclara la Biblia. Incienso, que significaba pureza. Mirra, que significaba sacrificio. Pero dile a tu hermano, ¿qué crees? Llevaban oro, que significaba realeza. Dios es rey. ¿Cómo van a ser las calles de la Nueva Jerusalén en el cielo? ¿Por qué no de piedra? ¿Cómo va a ser la ciudad llena de piedras preciosas? Dios es rey. Repite, Dios es rey. ¿Estamos? Cuando observamos esto, amados, Dios lo hace por lo siguiente. Quiero que entiendas bien. ¿Cuál es el valor real que tú puedes ver que más le da la mayoría de la gente a las cosas? ¿A qué ama más la gente? ¿A una posición? ¿A un qué? ¿Dinero? Hay hasta dichos que dicen dinero mata carita y dinero mata juventud y muchas cosas así, ¿o no? ¿Verdad? La mercadotecnia hoy en día está peor que nunca. Ves las redes sociales inundadas, todo se vende, ¿va? Nana, buche, huitlacoche, de todo venden, ¿va? Por ver, por pagar, por oír, todo se vende, ¿o no? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Ahí donde está tu principal tesoro. ¿Cuál es tu principal tesoro? Ahí está tu corazón. Y el corazón le pertenece a Dios. Y un corazón donde ya le pertenece a Dios, en automático es alegre, no tiene incomodidad, no se le tiene que decir, en automático, un corazón donde vive Dios es un corazón que en automático el dinero pasa a segundo término. Y son gente siempre dispuestas a dar. Toda la enseñanza de la palabra de Dios no consiste en recibir. Dile a tu hermano, la Biblia no enseña que la vida consiste en recibir. Eso es en el mundo. La Biblia, toda la enseñanza bíblica consiste en dar. Jesús se dio. Rahab se, hoy la pudimos matar. Fue mayor su temor a Dios.
que al hombre. Fue mayor su interés a Dios que al hombre. A Rahab la amenazaron. Llegaron los güeyes a decirle, ¿qué hubo con los dos personas israelitas que llegaron a tu casa? ¿Qué hizo Rahab? Rahab obró. Rahab obró. Y podemos aprender que la fe sin actuar, que la fe que no se exhibe por la forma en que decidimos y la forma en que priorizamos las cosas en la vida, es una fe falsa. La gente que dice que confía en Dios tiene que vivir mostrando que efectivamente para ellos Dios es lo más importante. Si nosotros nos vamos, amado hermano, Hebreos 11:31. Cuando hablas de fe, Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 11, y aparecen varios personajes. Fíjate qué interesante. En el libro de Hebreos, donde ejemplifica varios hombres, ¿verdad? Los monstruos de la fe, los grandes de la fe, aparecen solamente 2 mujeres. Fíjate nada más, 2 mujeres. ¿Quién crees que fue? ¿Sara? ¿Quién fue Sara? Madre de multitudes, la esposa de Abraham, por la que viene toda el fundador de Israel, Abraham. ¿verdad? Sara, ¿verdad? Entonces, ¿Sara qué era? ¿Era una promiscua Sara? ¿Era una prostituta Sara? Era la madre, era la esposa del padre de la fe. Pero ¿a quién crees que le ponen ahí a la par? A Rahab la prostituta. Fíjate nada más que, ¿por qué no usó a Ruth? ¿Por qué no usó a Esther? ¿Por qué? No, puso a Sara en Hebreos 11 y puso a Rahab. Porque es importante, amado hermano, que el corazón prostituto con el que vive el hombre pueda doblegarse hacia el temor y a la fe real con Dios. Dile a tu hermano, ¿por qué estás dispuesto a cambiar a Dios hoy? ¿Por un trabajo? ¿Por unas vacaciones? ¿Por un compromiso? ¿Por qué estás dispuesto a cambiar hoy a Dios? Entendemos. Y Rahab fue puesta en Hebreos 11, y si te vas a Hebreos 11:31, para ser exactos, en Hebreos 11:31 aclara, ¿verdad? Dice, por la fe cayeron, desde el 30, por la fe cayeron muertos los de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe no pereció la prostituta, ¿va? Y le ponen su seudónimo, ¿va? ¿Por qué no le llaman Rahab? Dile, ¿por qué no le llaman simplemente Rahab? Porque la Biblia sí enfatiza que es importante saber de dónde venía Rahab. Yo puedo decir el prostituto Fernando, porque mi corazón pertenecía a muchos y no solamente a Dios. Entonces, la prostituta Rahab, junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías, ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para seguir contando de gente, ¿va? ¿Y a quién mencionan ahí? A Rahab. Y si tú observas todo Hebreos 11, te vas a encontrar que la única mujer, la segunda mujer que aparece después de Rahab es Sara, nadie más. Y les está hablando como un testimonio de una verdadera fe. Ahora bien, si me acompañas a Santiago capítulo 2, también Santiago menciona a Rahab. Fíjate qué importante es Rahab. Santiago 2. Y Mateo 1, ¿verdad? 5 también mencionan a Rahab. Santiago 2, ¿verdad? ¿Ya lo tienes? No, espérame, porque... Santiago capítulo 2, versículo 25, dice la palabra de Dios así. Desde el 24. Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Subraya esto.
¿El hombre es justificado qué? Y ahorita lo vamos a entender aquí adelante. De igual manera, no fue justificada también la prostituta, nuevamente la palabra prostituta, ¿verdad? Rahab, por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, subraya esto, la fe sin obras está muerta. En pocas palabras, la fe que no da testimonio, la persona de fe, como dice la Biblia, nosotros somos hermanos en la fe, ¿va? Pero el hermano no es el que dice, hermano, Dios te bendiga. El hermano en la fe es aquel que su vida, sus decisiones y sus prioridades muestran, ¿verdad?, que es un hombre de fe. Un ladrón no es un hombre de fe. Una persona que se sigue prostituyendo no es un hombre de fe. Una persona que su prioridad no es Dios no es un hombre de fe. Una persona que ama más las riquezas de este mundo, como dice la primera carta de Juan, no es un hombre de fe. Una persona que prioriza más a sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus bienes y todo lo que él piensa tener, no es un hombre de fe. Y la Biblia concluye, sin fe es imposible que le agrades a Dios. ¿Cuál es la verdadera fe? La que se vive. Dile, la fe verdadera es la que vives tú. Y en Rahab encontramos varias enseñanzas. El primer punto que Rahab, para que tengas una fe real, Rahab conoció a Dios. Entonces, toda persona que dice tener fe y no conoce la palabra de Dios no tiene fe. Porque no sabe de qué se trata Dios, cómo se mueve Dios, cómo piensa Dios, cómo decide Dios. Es gente falsa, es fe falsa. ¿Estamos? Fe falsa. Entonces, Rahab, ¿qué es lo primero que se enteró? ¿Cómo es Dios? Oye, Dios hizo todo esto. El Dios de ese pueblo está, Él es el verdadero Dios. La fe comienza por conocer a Dios. ¿Estamos? La gente que te habla, hay mucha gente insensata que se te pone al tú por tú cuando de comerte la palabra y no conocen a Dios. Dice, oye, ¿de qué voy a hablar contigo? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya conoces los evangelios por lo menos? Bueno, no vamos lejos, ¿conoces los 10 mandamientos? ¿Los entiendes? Entonces no hablemos, no voy a perder mi tiempo. Sigue teniendo tu fe falsa en tu muñeco, en tu imagen, en tu hijo, en tu negocio, en tu profesión, en tus estudios, en tus papás. Lo primero es conocer a Dios. Ahora bien, una vez que la gente conoce a Dios, lo segundo inmediato, cuando verdaderamente conocen a Dios, ¿qué pasó con Rahab? Dile, temió. Fue un temor de respeto. Y en pocas palabras, dile, con Dios no se juega. Ni se te vaya a ocurrir querer jugar con Dios. Una vez que tú entiendes y conoces a Dios, con Dios no se juega. Dios es un Dios de mucho respeto. Y Rahab, que propuso en su corazón, temió. Dijo, o sea, el poder que tiene el Señor está, aquí no se juega con Dios. Aquí no hay con qué hacerle que al cristianito que vienes un mes, un año, te vas, regresas, te vas de vacaciones, vuelves, estás de jeta, no estás de jeta, estás de gana, no estás de ganas, vas, vienes, no juegues con Dios. Porque Dios desecha a esa gente. Pobre Moisés, cuando vi, no entró Moisés. Uy, ¿cómo le sufrió Moisés? ¿Por qué no entró Moisés? Híjole, falló tanto. Dios es amor, pero Dios es justo. A mí me impresiona mucho, ¿no? Moisés le rogó 2 veces a Dios, la segunda vez que le rogó a Dios, déjame entrar a la tierra prometida, se hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué le dijo Dios? Ya no va a tocar el tema, ya te dije que no. Lo puedes ver en el libro de Números. Entonces, con Dios no se juega. Si Dios te dice, hoy,
Si te dice, esta es la línea que tienes que seguir, ni dudes. Hace 8 días hablamos, es fácil, ¿no? De 10, 2. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Está fácil. Implica mucho. Pero así es Dios. Entonces, Rahab temió a Dios. Y cuando temió a Dios, ¿sabes qué? No dudas. Oye, ¿para qué ir? ¿Para qué seguir conociendo más? ¿Para qué mostrar mi vida a través de las obras que creo en Dios? Acuérdense que la palabra de Dios dice, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre canté bien bonito en la alabanza, en tu nombre yo era la decán de decanes, en tu nombre era un gran predicador, en tu nombre era la hermana corazón, en tu nombre. Y Jesús le contesta, aléjense de mí, fíjate la palabra, hacedores, es decir, no había obras buenas, eran obras malas. ¿En dónde? Dile a tu hermano, en tu vida personal. Porque Dios ve tu vida las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días. Para Dios, si vienes tú 2 horas a la iglesia el domingo y te conectas 1 hora entre semana o 2 horas entre semana y pones tu mejor cara, ¿va? Y te maquillas y pones el más simpático y el más lindo y te expresas muy bonito por los mensajes de WhatsApp y pones en tus redes sociales que amas a Jesús, pero eres un desgraciado, gandalla, infeliz, ojete, prostituto, mala persona. Dios aquel día dirá, aléjate de mí. Fuiste un hacedor de malas obras. Nunca te conocí. Y esa es la verdadera fe. La fe cambia, dile, la fe cambia a la gente. La verdadera fe cambia a la gente. Una persona que dices, oye, ¿cuánto llevas conociendo a Dios? No, desde que el pastor casi recibió a Cristo, pegadito ahí estaba yo. Y ves la vida y dices, en la torre, cuate. Llevas décadas de engaño. La fe produce cambios. Dile a tu hermano, la fe. ¿Qué produjo en Rahab? Un cambio. Dijo, ¿sabes qué? Deshago todo este pueblo próspero y todo lo que amurallado y todo, porque yo le creo a Dios. Todavía no era realidad, todavía no veía Rahab que ya habían derrumbado esa muralla. Pues, si alguien considera la muralla de Rahab, vivía en ella, lo aclara la Biblia. La fortaleza estaba fuerte, sabía de qué estaba hecho, sabía que era inquebrantable. Sin embargo, Rahab no se confió de lo que vivía. Rahab se confió de lo que conoció de Dios y cambió. ¿Y sabes qué cambió? 3 cosas. Número 1, su cultura. Pues la cultura israelita a los cananitas era diferente. Tenían otros dioses, otras creencias, otros hábitos. Era diferente, dile, era diferente. Y no escatimó no cambiar por Dios. ¿Ah? Cambió sus prioridades. Y lo más importante, cambió su identidad. De ser una prostituta cananea, decidió ser una mujer de fe israelita. Porque dice la Biblia que esa prostituta Rahab habitó, dile, habitó con el pueblo de Israel en Canaán. Y de ella nació Jesucristo. Mateo 5.1. Vamos a verlo, Mateo 5.1. Por eso la ponen a la par que Sara. Salomón engendró ¿a qué? ¿Engendró de quién? No. Mateo 1.5. Salomón engendró de Rahab a Boz. Y Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed engendró a Isaí. ¿Verdad? Padre del rey David. ¿Ya vieron?
¿Cómo aclara la palabra? Rahab. ¿Ya vieron? Clarísimo. De toda la simiente, de ahí viene Jesús. Entonces, fíjate qué importante es para Dios que la gente viva en fe. Dile a tu hermano, no es creer en la fe, sino vivir en la fe. Hay una gran diferencia de creer en la fe a vivir en la fe. Vivir en la fe se exhibe con la forma en que estás viviendo, amado hermano. Es una persona que ya no estás dispuesto a estirar nada más la mano. Eres una persona dispuesto a que tomen de ti, a que se sirvan de ti. Eres una persona que no estás exigiendo derechos. Dile a tu hermano, este no es tu mundo. Es una persona que cambia de mentalidad. La fe sin obra está muerta. Entonces, en estos tiempos, amados hermanos, ¿cómo se necesita gente de verdadera fe? Las iglesias están llenas de gente de fe prostitutas, que no han cambiado, que se van con el mejor postor, que se van con la mala actitud, que no desean cambiar su orden en su vida, sus prioridades, que todavía no han terminado de entender que el cambio en la forma de vivir es lo que manifiesta que son personas que tienen verdadera fe. Esa es la verdadera fe que transforma, que cambia. Estamos a nada del regreso de Jesús. Y Jesús va a filtrar a la gente por la forma en que está viviendo. Si realmente es una gente de fe, es una gente que muestra con su vida que para Él Dios es lo más importante. Una persona de fe no se le tiene que estar diciendo que tiene que leer diario. Una persona de fe no se le tiene que decir que tiene que orar diario. Una persona de fe no tiene que decirle a uno que tiene que congregarse. Una persona de fe no tiene que decir que tiene que amar a la iglesia. Una persona de fe no tiene que decir que tiene que obedecer. Una persona de fe no tiene que decirse que no tienen que murmurar, que no tienen que mentir. Una persona de fe, por la fe, sabe y lo vive. No hay un hombre de fe en Hebreos 11 que no haya manifestado con su vida que en verdad era un hombre o una mujer de fe. Y las pruebas vienen. Y al rato no te van a pedir a tu hijo como se lo pidieron a Abraham. Y al rato no te van a pedir algunas cosas que para nosotros es lo más importante en nuestras vidas. Cuando ni siquiera, amado hermano, en la iglesia estamos dispuestos a dar. Dice la palabra de Dios, amado hermano, a Dios le molesta que des de lo que te sobra. A Dios no le gusta que le des el sobrante de tu tiempo, el sobrante de tu capacidad, el sobrante de tus recursos, el sobrante de tu espacio. Dios es rey y merece lo mejor de ti. ¿Cuándo se debe orar? Temprano. Ay, me levanto, pues levántate media hora más temprano. Las primeras horas de la mañana son de Dios. La atención completa de tu mente es de Dios. A Dios no le des sobrinas. Cuando revisas el Antiguo Testamento, Dios se molestaba cuando ofrendaban cosas, un animal. Dale ese tuerto, ese salió medio tuerto, dale ese chivo a Dios para el sacrificio. Dale está medio apestosa esta harina, mándasela a Dios. Amado hermano, Dios ve eso. Y esa actitud de corazón alegre, Dios la ve, porque un corazón agradecido da lo mejor. No se trata de cuando te nazca sentimentalmente o emocionalmente. Se trata de una condición lineal de vida, porque eres un hombre o una mujer de fe. Dile a tu hermano, la fe no cuestiona nada. Imagínate, Rahab, ¿y cómo le van a hacer, espías? A ver, déjenme ver si su plan, yo creo que a lo mejor sí funciona, ¿verdad? Si no, pues entonces no. No, amado.
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Rahab conoció de Dios, Rahab temió a Dios y la tercera, Rahab obedeció. Dile a tu hermano, obediencia. Sin obediencia, la fe no existe. ¿Qué le dijeron los espías? No vas a decir nada, ¿eh? Así no, esto ya. ¿Qué hizo Rahab? Y vino la prueba luego. De Dios permisible. Mándale por órdenes del rey de Jericó directo a la prostituta. ¿Dónde están los espías? Y Rahab se sostuvo. ¿Y sabes qué? El mantenerte en una fe real no es fácil, amado. Dile a tu hermano, mantenerte en una fe real no es fácil. Porque los ataques del enemigo vienen con todo para quebrar tu fe. Ay, se me está muriendo fulanito. Ay, se me está quebrando sutanito. Ay, me quedé sin trabajo. Ay, ahí muestra que eres un hombre de fe. En las adversidades, en las pruebas, es cuando se muestra que realmente para ti Dios no tiene límites y es prioridad. Es que hoy no doy porque pues tengo 2 pesos. Si le doy 1 peso, pues ya no me alcanzó. ¿Dónde está la fe? Es que no voy porque viene el maratón, vivo tanto lejos, pues mejor no voy. Es que hoy, amado, no. Perdón que diga esto, pero el mundo de los pendejos se acabaron con los pretextos. Una persona neófita que no termina de entender, que no capta el mensaje de Dios, es una persona que no tiene fe. La Biblia habla fuerte, dile, son como asnos delante de mí. Es dura. Y cuando dices la palabra, Dios habla fuerte por amor. Yo prefiero una llamada de atención fuerte a que me estén apagando. Ay, sí, pobrecito, tienes toda la razón, querubín. No te preocupes la otra y ya te doy chance. Las cosas no funcionan así, amado. Dios es firme. Pobre Moisés, yo veía a Moisés en la torre. La tercera le dijo Dios, no vas a entrar. Así firme. Y no voy a volver a tocar el tema contigo. Punto. Adelantito, vente porque hoy partes. Ya, vámonos. Y unas veces pensamos que Dios es barco o Dios es... No, mi amado. La Biblia es clara. Algo que es importante en estos días y se van a acordar. Apúntenlo eso. Rahab conoció a Dios. Rahab temió a Dios. Rahab obedeció. Y tercera cosa, o cuarta cosa, Rahab puso un pañuelo en la ventana que era el acceso a su casa de color rojo. La sangre de Jesucristo marcando los dinteles de la entrada de su hogar. Qué impactante es eso. Esta casa es consagrada a Dios. En esta casa, amado hermano, no hay vicios. En esta casa no se adora nada, ni el mugroso dinero se adora en esta casa. En esta casa es una casa de oración, en esta casa es una casa de enseñanza a la palabra de Dios, en esta casa se habla la verdad de Dios, en esta casa se invoca la palabra de Dios, en esta casa se escucha la alabanza de Dios, en esta casa determinación de lo que consagras en tu casa. Determinación. Muchos dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Y su casa es un lío. Apesta chinicuil, o sea, dices tú, qué horror, ve nada más qué desorden, sucio, lleno de problemas. Entras y se siente un frío horrible, se ve que aquí se agarran aguamazos cada rato, pobreza, huele a orines. Esa no es una casa consagrada a Dios. No te voy a decir algo, hermano. Una casa donde habita la presencia de Dios, una casa donde habita la presencia de Dios es una casa en orden. Es una casa donde se respira la santidad de Dios. Es una casa donde se respira la provisión de Dios.
Es una casa donde se vive la satisfacción de Dios. Ese es el dintel de la sangre de Cristo. ¡Ay, cómo se van a apreciar cuando venga la persecución esas casas ungidas con la sangre de Jesús! Así sea de 2 por 2, déjame chance de entrar a tu jacalito, porque ahí está la presencia de Dios. Acá está el demonio a todo lo que da. Esa es la fe. Esa es la fe por obras. Esa es la verdadera fe que salva. Esa es la fe donde te va a decir Jesús: pasen delante de mí, escogidos y amados de mi Padre. ¿Y sabes quién van a estar ahí en el cielo? No los moralistas, no los religiosos, ¿verdad? Ni los persinados, ni los líderes, ni los correctos. Van a estar las prostitutas, los ladrones, los rateros, los borrachos, los viciosos, pero que en un momento dado en su vida cambiaron para dar testimonio de que Dios existe a la demás sociedad. Imagínate cuando te identifiquen: ¡ahí viene Juan el borracho! Bueno, ¿el qué era el borracho? Esa es la fe. Así que esto es una palabra de Dios especial para esta iglesia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde la gente tiene que vivir en fe. En fe. En fe. ¿Verdad? Nada que de momento te hacen una, te enojas y entonces se despotrica tu corazón. Y ahora sí, Pastor Babel, le voy a soltar lo que traía guardado. ¿Y tu fe? O sea, quiere decir que lo traes almacenado. O sea, en la fe hay pureza. En la fe es, pues cada quien se queda con su golpe y ya. Total. El que va a pagar es Dios. ¡Ay, me hicieron, deshicieron! Estate en paz. Amén. Los tiempos que vienen, amados, van a ser tiempos de cambios. Vienen fuertes cambios a nivel mundial, nacional, en la iglesia, en las vidas personales. Y lo único que nos va a anclar para mantenernos firmes y salir victorioso es la fe. Amén. Y cierro nuevamente con lo que había comentado al principio. Amada iglesia, sin fe jamás podrá tu vida agradarle a Dios. Amén.